La sabiduría, Dios, es incapaz. Señor, estamos aquí, Padre Santo, porque precisamente, Dios, de lo vil y menospreciado has tomado tú, Señor, para enaltecer tu nombre. Y hoy estamos aquí, Señor. Dependemos de ti, buscamos de ti, Señor. Y hoy, Padre Santo, tan solo queremos acercarnos nuevamente, Dios, y darte a ti la gloria, darte a ti la honra, Señor. Dios, que tu palabra, Padre Santo, sea aquella, Señor, en la cual podamos confiar, que tu palabra sea aquella, Señor, en la cual podamos tener dirección, en la cual podamos tener, Señor, un rumbo. Que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón hoy. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Deuteronomio capítulo 3, versículo 1, dice así: Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og de Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, en manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Muy bien. Hemos estado platicando acerca de cómo el pueblo de Israel, ya en su segunda generación, después de haber salido de Egipto, llegan aquí frente a la tierra prometida. Y estamos todavía físicamente con el pueblo de Israel prácticamente ya para cruzar el río Jordán. Y entonces, antes de cruzar el río Jordán, Moisés está dando 3 discursos. Y el primero de sus discursos se llama Recuerda. Y significa, vamos a recordar todo lo que Dios ha hecho a lo largo de estos 38 años, 40 años en el desierto. Primero Dios nos dio la ley y luego fuimos y estuvimos otra vez aquí en este mismo lugar, y entonces fuimos rebeldes a Dios y Dios nos regresó 38 años. Hemos estado platicando eso, pero también hemos estado platicando de la rebeldía del pueblo de Israel, pero también al mismo tiempo de la fidelidad, del sustento y de la bendición de Dios para con el pueblo de Israel. Entonces Moisés está recordándoles cómo a lo largo de cada paso, de cada camino, de cada jornada, de cada año de esos 38 que pasaron alrededor del desierto de Sinaí, cómo es que Dios los dirigió y también cómo Dios los protegió. Y cuando terminan esta larga jornada, después de que la primera generación murió en el desierto postrados, llega la segunda generación, les recuerda esto, y entonces ellos, la segunda generación, son los que derrotan a el rey Sehón, rey de Hesbón, y también a Og, rey de Basán, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces los que realmente vencieron a estos dos reyes o a los amorreos fueron precisamente la segunda generación de Israel. No la primera, sino la segunda. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos platicando acerca de la obediencia. La semana pasada vimos el contraste entre el pueblo de Israel obedeciendo a Dios y también un corazón necio como el corazón del rey Sehón, el cual no quería hacer la paz con el pueblo de Israel, no quería hacer la paz con Dios, y por tanto fue destruido. Y vemos algo muy triste en estos pasajes, tanto con el rey Sehón como con el rey Og. Y entonces vemos que estos dos reyes, por causa de sus decisiones, prácticamente todo su reino fue arrasado. Hombres, mujeres y niños murieron a filo de espada.
Y es algo muy triste. Y no vamos a centrarnos en por qué Dios hace eso o por qué Dios no lo hace. Eso es parte de otro tema que hoy no vamos a discutir. Solamente vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Después platicaremos acerca de esto. Pero hoy tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para su pueblo, para ti y para mí, acerca de este mandato que Dios le dio a Israel para con Og, el rey de Basán, perdón. Entonces, estas instrucciones dadas al pueblo de Israel en cuanto a este rey, el rey de Basán, el rey Og se llamaba, fueron las mismas con respecto a Sehón. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Bueno, destrúyelos. El amorreo y ellos dos, siendo amorreos, al fin fueron derrotados por el pueblo de Israel. Y al fin el pueblo de Israel comprendió, y también nosotros tenemos que comprender que debemos considerar estas órdenes a la luz de la soberanía y gobierno de Dios, como les acabo de decir, porque Dios quita y pone reyes de la manera como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, al igual que con el pueblo de Israel también. Dios pone reyes y quita reyes como Él se le antoja, porque Él es soberano, Él es todopoderoso y no hay nadie más sabio que Él. Y entonces Dios ya tenía un juicio. Vemos en estos dos pasajes, terminando el capítulo 2 y comenzando el capítulo 3, que Dios ya tenía un juicio establecido para con estos pueblos. Las oportunidades de gracia y de paz para estos dos pueblos fueron desaprovechadas por el perverso corazón de ellos. Así también el día de hoy. Hoy podemos ver en nuestra sociedad que las oportunidades de paz y de gracia y de misericordia son desaprovechadas por el perverso corazón de muchos. Y entonces mucha gente el día de hoy en nuestra sociedad, mucha gente el día de hoy alrededor de nosotros, ¿a cuántas personas tú algún día le has invitado a la iglesia, por ejemplo? ¿A cuántas personas le has platicado acerca de Dios y que puede cambiar su vida? Y que Dios puede ayudarlos con ese vicio o con ese matrimonio que está siendo destruido o con esos hijos o que Dios puede ayudarlos en perdonar ese pecado tan grande que tienen. Que Dios puede restaurar su vida. ¿Cuántas veces has compartido esto con las personas? ¿Y cuántas de esas personas están aquí? O están en otra iglesia, o están a los pies de Cristo. No hablemos de iglesias, sino a los pies de Cristo. ¿Cuántos? Y no son muchos, ¿verdad? Son muy pocos. Porque prácticamente tú y yo hemos entendido esto. Nuestro duro, perverso y engañoso corazón nos hace pensar una y otra y otra y otra vez siempre que no necesitamos. No necesito ayuda. Y esta es una de las cosas primeras, por ejemplo, cuando se trata de una adicción, es una de las primeras cosas que la persona adicta tiene que entender. Necesito ayuda. No puedo yo solo. Y prácticamente todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida entendimos esto también. Tal vez tuvimos un problema, tal vez tuvimos una dificultad, tal vez salimos de un vicio, tal vez una enfermedad, y entonces nos dimos cuenta que yo no podía. Me di cuenta que mis fuerzas eran totalmente incapaces y totalmente insuficientes para poder ir más allá. Y entonces dijimos, Señor, ¿sabes qué? Voy a doblar mis manos, voy a doblar mis rodillas, Señor, voy a entregarte mi corazón, ya no puedo más. ¿Qué más tengo que pedir? ¿Qué más tengo que hacer, Señor? Ya no tengo nada que perder porque todo lo he perdido. En el libro de Job nos habla acerca de la situación de Job. Y entonces uno de los amigos de Job le dice, inclina tu rostro, inclina tus rodillas a él y alza a él tus manos, le dice a Job. ¿Qué más puedes perder? ¿Tu vida miserable? Eso es lo que no quieres perder, una vida miserable. Y entonces, cuando tú y yo llegamos a Cristo, nos dimos cuenta de que ese perverso corazón ya no tengo que escucharlo. Tengo que escuchar una voz diferente, que es la voz del Espíritu Santo en mi vida, para poder entender la palabra de Dios y la instrucción de Dios a mi vida. Entonces, muchos, igual que Sehón, igual que el rey Og, se han quedado en el camino, despreciando y rechazando esa gracia y esa paz que solamente Dios puede otorgar. Dios cumpliría sus propósitos con los amorreos. Dios cumpliría sus propósitos con los inconversos. Después de todo, Dios cumpliría. Al final de cuentas, si es para bien o si tal vez es para juicio y destrucción, al final de cuentas Dios va a cumplir.
El asunto es que muchos todavía creen que Dios no dice la verdad, o que Dios, sus palabras son falsas, o que tal vez no existe, o todo eso, ¿no? Y entonces la gente todavía sigue siendo confiada en nuestra sociedad en que el juicio de Dios no vendrá, en que las situaciones están por demás, en que es una moda que va a pasar, todo esto de las guerras y la destrucción y el asunto de que ya no sé si soy mujer, si soy hombre, si soy gato, si soy perro, si soy tlacuache, ya no entiendo, ¿no? Y entonces la gente todavía cree que podemos salir de esto, pero pues solamente la Biblia es clara y es verdadera y dice, vendrán cosas peores. Y mucha gente lo dice como un chiste, de verdad. Mucha gente dice, y como dice la Biblia, y vendrán cosas peores. Pero es real. Y los tiempos se están cumpliendo. Y tenemos nosotros que llegar así, con un corazón contrito y humillado, y con un corazón humilde delante de Dios y decir, Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé de seguir decidiendo conforme a lo que yo quiero. Mejor dime qué tengo que decidir. Al amar las tinieblas, el ser humano dicta su propio fin. Es decir, cuando tú y yo, cuando el ser humano hemos decidido atesorar y abrazar eso que tal vez es agradable a nuestra carne, pero al mismo tiempo está llevándonos a la destrucción, en un camino de destrucción, y tú sabes que va a llegar algún día a su fin. La palabra dice que el pecado alcanzará al pecador. La palabra dice que en algún momento la paga del pecado será la propia muerte. Y esta es la muerte segunda, aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Y entonces en ese momento no podemos culpar a ningún ser humano alrededor de nosotros. Nosotros mismos hemos tomado esas decisiones. Y tampoco podemos culpar a Dios de eso. Y va a haber mucha gente al final del tiempo que va a culpar a Dios, aunque no haya creído en Dios en toda su vida, pero va a culpar a Dios al final de cuentas. O sea, si tanta gente en el mundo no cree en Dios, ¿por qué tanta gente sigue enojada con Dios? No entiendo eso. O sea, si en realidad tú entiendes o crees o piensas que Dios no existe, ¿por qué estás enojado con Él? Y entonces mucha gente y la sociedad misma está enojada con Dios. La segunda generación, de Israel que vemos en este pasaje estaba experimentando los frutos de obedecer a Dios y también las instrucciones de Dios. Y entonces vemos que derrotan al rey Seón y derrotan al rey Og en estos capítulos. Pero antes de esto, ¿tú te acuerdas qué fue lo que pasó? Pasó la derrota en Horma. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces allí en Horma, Dios les dijo, no vayan, no quiero que vayan. Y ellos dijeron, sí, yo voy a ir por mis pantalones y porque yo quiero y porque yo me creo suficiente y porque yo me creo capaz, yo voy a ir. Y entonces fueron a luchar, en contra de Horma, y entonces fueron derrotados y fueron destruidos. El pueblo de Israel. Y regresaron así, humillados, y regresaron así, todos destruidos moralmente por haber escuchado su propio corazón. Y a partir de allí, ese momento, algo pasó. Y nos damos cuenta que siguen ahora las instrucciones de Dios y Dios les da la victoria sobre Seón. Y siguen las instrucciones de Dios y Dios les da la victoria sobre Og. Og siendo un gigante de 4 metros. Así es lo que dice la Biblia, siendo un gigante de 4 metros. Vamos a ver eso más adelantito. Y entonces se dan cuenta de experimentar los frutos de obedecer a Dios y seguir las instrucciones de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en el último pasaje, en el último capítulo, el último tramo, el último texto del libro de Números, habían unos personajes? ¿Se acuerdan ustedes? Eran unas mujeres, las hijas de Zelofejad. Y entonces estas hijas de Zelofejad, cuando Moisés les dijo, ustedes no pueden casarse con alguien que no sea de su propia tribu, porque entonces su heredad y todo eso, y entonces ya sabes la historia, y ellas dijeron, ay no, es que los de nuestra tribu están re feos, ay no, es que están bien prietillos, ay es que no, nuestra tribu, no, ellos, ¿qué fue lo que dijeron las tribus de Zelofejad? Sí, lo haremos. Así de sencillo, así de simple, dijeron sí, lo haremos. Y entonces todo el libro de Números podría haberse resumido, todos los 38 años de dar vueltas en un desierto ardiente como el desierto de Sinaí, se hubieran podido evitar si solamente hubieran dicho lo que las hijas de Zelofejad dijeron. Sí, así lo haremos.
¿cuántos de nosotros nos evitaríamos tantos dolores de cabeza, tantos raspones en las rodillas y tantos chipotes y descalabradas si tan solo siguiéramos las instrucciones y pudiéramos experimentar los frutos de obedecer la soberanía de Dios en nuestras vidas? Y tal vez en ese camino no entiendas, eso es algo real. Tal vez no entiendas qué te dice Dios o por qué te lo dice, pero Dios nunca nos ha llamado a entenderlo. Dios nos llama a obedecerlo. Dios iba frente a ellos, ellos obedecían y Dios iba frente a ellos. Israel solamente tenía que ser obediente y Dios se encargaría del resto. Destruyó al rey Sehón y destruyó al rey Og y todo su reino. Entonces, esta soberanía de Dios debe entenderse como la facultad, ¿ok? Soberanía de Dios se entiende como la facultad de Dios o el atributo de Dios de poder discernir y ver todo en todo al mismo tiempo y emitir un justo juicio al respecto. No importa si nosotros lo entendemos o no. Él es Dios. Y si nosotros tratáramos de entender esto, entonces Dios dejaría de ser Dios y nosotros dejaríamos de ser hombres, ¿no? O sea, todo sería al revés. Pero no, Dios es soberano. Dios ve todo al mismo tiempo. Nosotros solamente podemos ver así como por una rendija. ¿Alguna vez, así como yo, has sido medio chismoso en tu casa y has abierto la ventana de tu casa así poquito? ¿Alguna vez? ¿O soy el único pecador? Yo sé que sí lo has hecho. Y entonces abres así una rendija de las cortinas o de las persianas y abres y... Ay, fíjate que... Ay, y la abre, y para que no te vean. Y luego llega tu esposo y le prende el foco. Ay, no, para que te vean. ¿Alguna vez te pasó? Pero el asunto es... A veces nosotros seguimos viendo por esa rendija así tan pequeña en nuestra vida. Y queremos decidir y queremos hacer las cosas a través del juicio que vemos a través de esa rendija. Imagínate si yo decidiera o si decidiéramos solamente a través de una rendija, nada más puedo ver a una cara de ustedes a través de este espacio. Imagínate, pero entonces Dios ve todo al mismo tiempo. Dios ve pasado, presente y futuro y yo no puedo hacer eso. Entonces muchas veces el justo juicio de Dios no lo vamos a entender. Sin embargo, tenemos que obedecer. Esa es una gran diferencia. Y vamos a ver más adelante acerca de la diferencia entre la obediencia del pueblo de Israel y también el reino de Og. Vamos a buscar mientras Daniel capítulo 2 versículo 20. En cuanto a la soberanía de Dios. Daniel capítulo 2 versículo 20. Daniel capítulo 2 versículo 20. Dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Eso habla acerca de la soberanía de Dios. Eso habla acerca de la sabiduría de Dios y de la manifestación de su sabiduría a nosotros también. Porque muchos de nosotros, igual que el pueblo de Israel, a través del camino en el desierto, hemos cuestionado a Dios. Hemos dicho: Señor, ¿por qué? Y muchas veces decimos: mira, Señor, no quiero que resuelvas mi vida, nada más quiero saber por qué me está pasando esto, por qué, Señor, o para qué, o cuál es el propósito de Dios de esto. Y muchas veces somos medios necios en eso, ¿no? Porque decimos como cristianos: mira, ya no le preguntas a Dios el para qué. Y ya somos bien cristianos somos bien cristianos y ya decimos: ya no preguntes el por qué, sino pregunta el para qué, porque Dios siempre te va a enseñar algo. Y entonces, si realmente, fíjate, ponte a pensar esto, si realmente el para qué fuera lo que estás pasando, si realmente fuera eso: Señor, ¿para qué? Pues para esto te traje. Señor, pero quiero entender, para esto te traje. Esto es realmente lo que quiero que pase en tu vida. Si realmente en algún momento Dios te contestara así: realmente, Alejandro, esto es lo que yo quiero que esté pasando en tu vida. ¿Pero por qué, Dios?
si soy un princeso, hijo de Dios, que merece lo más grandioso. Y imagínate, y nos han llenado la cabeza con esa ideología humanista en donde nosotros tenemos que fungir como los embajadores soberanos aquí en este mundo, ¿no? Y de embajador no tienes nada, y tú y yo no tenemos nada. Versículo 1 de Deuteronomio capítulo 3. Vamos ahora versículo a versículo. Dice: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. ¿Ok? ¿Tú te acuerdas qué fue lo que pasó con Sehón? ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó entre Moisés, el pueblo de Israel y Sehón? El primer versículo, mencionando al rey Sehón, dice: y mandamos mensajeros de paz para con Sehón, diciéndole: queremos pasar a través del camino real por tus territorios. No vamos a tomar nada, no vamos a robar nada, y si en algún momento hay algo que llegáramos a tomar, lo vamos a pagar. Y entonces Sehón se negó, ¿te acuerdas de la historia? Y entonces salieron al encuentro para con el pueblo de Israel, e Israel los derrotó y los destruyó. Y entonces ahora con este rey, también amorreo, llamado Og, dice que Og salió al encuentro del pueblo de Israel. Israel no fue a buscarle bronca a Og. Israel solamente iba de pasadilla, nada más. Iba pasando por el territorio de Sehón, ya lo había destruido. Israel, en resumidas cuentas, no quería ninguna bronca, no quería ningún problema con ningún amorreo. No quería ir, no quería voltear, él solamente quería pasar por el camino real del territorio de Sehón. Y entonces va Og, así bien bravucón y bien buleador, y así como: ¿cómo vas a hacer eso con nosotros los amorreos? Y entonces vas a saber quiénes somos los amorreos. Y entonces Og, el gigante, rey de Basán, sale al encuentro para con el pueblo de Israel. Sin provocación alguna, sin decirles nada, les empezó a aventar de piedras. Les empezó a lanzar ataque a los israelitas. Y entonces los israelitas así: pues, ¿qué pasó? No, que nosotros no estamos a gusto contigo. Ni siquiera íbamos a tocar ni a ir para allá. Oh, rey de Basán, ¿no? Oh, grande y altote, rey de Basán, nosotros no íbamos a ir para allá. ¿Por qué vienes en contra de nosotros? ¿Por qué? ¿No? Y entonces tal vez bien indignado porque vencieron a su amigo, a sus primos, a sus parientes, sale y sin provocación alguna se lanza a atacar a los israelitas. Tal vez porque les desagradaba: no me gustan los israelitas, no, me caen gordos los judíos. Tal vez pudo haber dicho eso. O tal vez por la presencia de tan peligrosos enemigos para él, tal vez, o tan peligrosos vecinos. Imagínate, es que si destruyó a Sehón, tal vez me va a destruir a mí. Y el que pega primero, pega doble. Y entonces yo, oh rey de Basán, entonces voy a ir y voy a derrotarlos. Cuando ellos no vean, cuando ellos estén más desprevenidos, yo voy a ir y voy a destruirlos, a Israel. No quiero que me pase igual que Sehón. O tal vez estaba buscando venganza por sus amigos y aliados, Sehón y todo su reino, los otros amorreos. La palabra no nos menciona mucho acerca de Og, pero Og era muy poderoso, en pocas palabras. Y Og no se dio por advertido con la destrucción de Sehón. O sea, si realmente Og hubiera sido inteligente, un poquito inteligente, y si vamos un poquito más atrás al libro de Números, nos damos cuenta, ¿te acuerdas con el episodio de Balaam y Balac? Que Dios no se iba a meter con ellos, que Dios no se iba a meter con estos pueblos, y sin embargo estos pueblos se metieron con el pueblo de Israel. Entonces ellos solamente querían pasar, nada más, era lo único: voy a la tierra prometida. Ahora fíjate bien, geográficamente el pueblo de Israel, la segunda generación, está aquí, ¿ok? Antes de cruzar el río Jordán. Todavía no cruzan el río Jordán. ¿La tierra prometida está antes o está después del río Jordán? Está después del río Jordán. Todavía no cruzaban el río Jordán. Toda la tierra prometida, donde Dios les había dicho: ustedes van a derrotar a todos esos enemigos, yo les voy a dar esa tierra, todavía no la pisan. Entonces esta parte de este lado es donde estaba Sehón y el rey Og. Esta parte del río de Jordán, el río Jordán, esta parte no estaba dentro de la tierra de Canaán.
La promesa estaba después del río, no antes del río. Y es muy interesante eso, porque la promesa estaba para derrotar a aquellos pueblos, no a estos. Og y Sehón se metieron con el pueblo de Israel. Y Og y Sehón probaron en boca propia la destrucción y el juicio de Dios. No pidió condiciones de paz, Og. No dio condiciones de paz. No trató de negociar. Lo único que hizo fue ir a pegar primero. Lo que hizo fue ir a tratar de destruir, a tratar de frenar el avance del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel camina en el camino que Dios tiene para ellos, ¿quién hay que los pueda parar? Cuando Dios va delante de ellos, no hay nadie que los pueda parar. La palabra de Dios dice que si Dios está contigo y conmigo, ¿quién en contra de nosotros? Sí, esa es una realidad, es una promesa, pero también tienes que ponerte a pensar mucho en si tú estás en el camino que Dios quiere que estés. Porque si tú no estás en el camino que Dios quiere que estés, entonces pues nada más vas a estar dando golpes al aire. Solamente vas a estar dando pasos en vano en tu vida y vas a estar pensando que Dios está delante de ti y no está. Tenemos que discernir de una manera muy inteligente y sabia cuál es el camino que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros caminamos ese camino, la voluntad de Dios nos protege, el sustento de Dios nos ayuda y la fidelidad de Dios nunca nos deja. Entonces el pueblo de Israel estaba caminando ese camino. No se iba a meter con el rey Og ni con los amorreos, no se iba a meter con ellos, pero ellos se metieron con el pueblo de Israel. Y entonces la destrucción vino. No hubo condición de paz, no hubo mensajeros de paz. Og confió en su propia fuerza. Y de ese modo endureció su camino y endureció su corazón para su propia destrucción. Og tomó su propia decisión, endureció su camino y la condena vino a su vida. Busca Juan capítulo 3, versículo 17. Juan 3, 17. Juan 3, 17. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando hablamos acerca de decisiones, el rey Og tomó la decisión de endurecer su propio corazón. Muchas veces, por ejemplo, con el faraón, hay una controversia acerca de que si el faraón, él endureció su corazón o Jehová endureció el corazón de Dios, del faraón. Y entonces hay una controversia porque el faraón estaba necio en no dejar salir al pueblo de Israel, pero dice la palabra que Jehová endureció el corazón del faraón para no escuchar. Entonces, ¿hay libre albedrío o no hay libre albedrío? ¿O sí tomó la decisión o no tomó la decisión? Mira, lo que sí entiendo y sé es que Dios es justo. Y entonces el faraón no quería nada con Dios. Eso es algo muy cierto. Plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga. El faraón se daba cuenta del poder de Dios. Y tal vez, a lo mejor, ni siquiera les hubiera tocado Dios. Tocado así de haberlos tocado, ¿no? Ni siquiera les hubiera tocado si tan solo el faraón hubiera dicho: adelante, vayan. Ustedes son un pueblo que no son mío, no tienen nada que ver conmigo. Gracias por estar aquí, por ayudarnos a hacer todo lo que hicieron y todos los ladrillos. Ahora ya, váyanse, órale, adiós. Su Dios lo necesita. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Pero sabes, esa es la misma historia de mucha gente. La misma historia de tu vecino, la misma historia de tu tío, la misma historia de tu papá o de tu hijo, que deciden endurecer su corazón, que deciden caer en un camino de condena. ¿Y sabes por qué? No porque Dios sea malo, sino porque más bien nuestro corazón es perverso y más bien nuestro corazón está en una cuesta abajo hacia la destrucción. Y no nos damos cuenta de ella. Y nos damos cuenta de qué tan rápido vamos a la destrucción. Y aún así ni siquiera queremos cambiar, ni queremos decidir a favor nuestro.
No queremos buscar a Dios en nuestras vidas. Y tú, como yo, nos damos cuenta de las decisiones de tanta gente así. Y decimos, Señor, ¿cómo es posible que esta gente no entienda que solamente contigo pueden salir de ese problema? Señor, por favor, y seguro estás orando por alguien. Señor, ayuda a fulano, ayuda a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi familiar, ayuda a mi amigo a que salgan de esas tinieblas, Señor, que ellos puedan ver lo que yo estoy viendo el día de hoy. Y entonces la gente decide endurecer su corazón. Es impresionante, mi hermano, cómo el mundo confía en sus propias fuerzas. Cómo es que el mundo endurece su corazón y aparta a Dios de sus vidas. No quiero nada contigo, Señor. No quiero nada contigo. No quiero saber nada de ti. No me vengas a decir nada de Dios. Háblales de Andrés Manuel López Obrador, háblales de que ya la selección va a ganar el día de hoy, háblales de que está haciendo mucha calor, de que las lluvias, háblales de que el cártel fulano de tal está quién sabe dónde, de que la violencia, háblales de que las Chivas le ganaron al América, háblales de lo que tú quieras, háblales de que hay nieve de chicharrón con chile si quieres en Dolores Hidalgo, pero háblales de Dios. Y es una gran ofensa para las personas. Y te desheredan. O sea, no te desheredan por irle a los mazacotes de Chicontepec. Así como, te voy a desheredar por irle a ese equipo maleta. No, te desheredan porque decides cambiar tu vida para bien. Y he visto esa historia muchas veces. Es impresionante. Cada quien confía en sus propias fuerzas y va endureciendo poco a poco su corazón hasta apartar a Dios de sus vidas. Y entonces eso podemos decir, eso pasa con los incrédulos, pero déjame decirte que también pasa con los cristianos. También pasa con nosotros. Y llegamos a un momento en que tenemos a Dios, nosotros tenemos a Dios tan lejos de nosotros que decimos, Señor, ¿dónde está? Dios, ¿por qué me has dejado? Pero nosotros no nos damos cuenta de que nosotros mismos hemos apartado a Dios de nuestras vidas. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces hemos confiado en nuestras propias fuerzas y nos damos cuenta de que todos somos sujetos de esto. No solamente el incrédulo, tú y yo también. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras. Fíjate aquí, esta palabra, idolatría, este concepto, este pecado. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué dice ahí? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y fíjate cómo termina este pasaje, cómo se redondea el contexto. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Imagínate, está Pablo hablando a los judíos o al pueblo de los corintios también, a la iglesia en Corinto. Le está diciendo, mira, todo esto pasó hace mucho tiempo con nuestro pueblo, con el pueblo de Israel, con nuestros padres, y todo esto les pasó para amonestarnos a nosotros, para que no nos pase lo mismo. Y entonces van a venir dificultades, van a venir tentaciones, van a venir muchas circunstancias así. Pero dice, pero Dios
no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Esto significa la fidelidad de Dios y significa la provisión de Dios también. Ahora, hay algo importante y que quiero subrayar en esto, y dice: huid de la idolatría. Sí, Pablo, bajo el contexto del capítulo 9, capítulo 10 y el 11 de 1 Corintios, está hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos, pero no por demás está este pasaje recordando al pueblo de Israel. Pablo está recordando, miren, ellos eran idólatras. Ellos quisieron vivir sus propias vidas en sus propias fuerzas y endurecieron su propio corazón con sus propias decisiones. Huid de la idolatría. Mi hermano, el gran peligro de la idolatría, piensa en esto, porque también muchas veces nosotros como cristianos andamos diciendo: ay, es que nosotros ya no somos idólatras, ay, es que yo ya no tengo el monito allí en la pared, ¿no? Ah, mira, ahora tenemos pues muchos pilares, vamos a poner una repisita en cada pilar y ponemos allí un monito, ¿no? Y entonces nos jactamos muchas veces de que ya no somos idólatras. Sin embargo, déjame decirte que no es de todo cierto. Sí es cierto, pero no del todo. Porque el gran peligro de la idolatría, fíjate bien, es que nos permite a los seres humanos, la idolatría nos permite creer de la manera que nosotros mismos queremos creer. Piénsalo por un momento. La idolatría en todos sus colores, sabores y formas nos permite a los seres humanos creer de la manera que nosotros mismos queremos creer. Y estoy hablando de la religión, y estoy hablando de política, y estoy hablando de ciencia, y estoy hablando de economía, y estoy hablando de la sociedad, y estoy hablando de la educación, y otras cosas también. Últimamente, lo que está en boga, las noticias que tú y yo estamos de repente tan indignados como cristianos en las redes y por todos lados, es este adoctrinamiento el asunto del género y del multigénero y todo este rollo, ¿no? Que también está llegando hasta nuestros hijos en las escuelas, en las películas, por todos lados. Y entonces vemos que cada quien decide creer lo que quiere creer. Entonces no es necesario que haya un monito de yeso para decir: eres idólatra. O sea, yo puedo creer con todo mi corazón y con todas mis fuerzas en mi propia filosofía de vida. Yo puedo creer con todas mis fuerzas en que lo que yo creo es real y lo que el otro cree no es real. Llámese ciencia, por ejemplo. Yo creo que venimos del chango. Bueno, me parezco, pero no venimos del chango. Yo creo que la prietita es la esperanza de México, porque pues es un juego de palabras, ¿sabes a qué me refiero? La prietita es la esperanza de México y de allí no me sacan, ¿no? Yo creo que este sistema de economía es mejor que este otro. Yo creo que la forma de sociedad en donde el papá se va ya a trabajar y la mamá se va para otro lado a trabajar y los abuelitos son los que están cuidando a los hijos, esa es la mejor forma de nuestra sociedad. Y cada quien tenemos nuestro propio monito de yeso así, encima. Seas cristiano, sean idólatras, sean incrédulos. Decidimos tener nuestro propio monito de yeso aquí encima y creer lo que nosotros queremos creer. Ese es el gran peligro de la idolatría. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando la idolatría, la gente la entiende con un monito de yeso. La idolatría, la gente la entiende como tú y yo la entendimos, porque prácticamente todos venimos de la religión popular, prácticamente la gran mayoría. Y entonces nos dimos cuenta de que eso no funciona. Y tú sabes que el ídolo en el Antiguo Testamento, la palabra traducida en hebreo significa sirve para nada. Esa es la traducción literal. Y entonces nos dimos cuenta de eso. Pero entonces también con el paso del tiempo hemos adoptado ciertos paradigmas en nuestra vida, cierta forma de pensar. Y entonces hay gente que no nos saca de allí. Y eso es lo que yo voy a hacer y lo que yo quiero creer, inclusive siendo cristianos. Y no hay nadie que tumbe eso. Yo creo en la ciencia, yo creo en la política, yo creo en esto, yo creo en aquello. Hay gente que defiende a capa y espada que el día de hoy la tierra es plana. Todavía. Que la tierra es plana, así, planita, que no es una esfera o es una bola. No, es plana. Yo no sé, yo nunca he ido para allá arriba, nunca la he visto desde afuera. Pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, ¿eso qué onda?
Si nosotros creemos en Cristo, entonces eso es suficiente. Lo demás, pues está de más. Pero hay tanta gente que está dispuesta a matar por eso. Hay tanta gente que está dispuesta a matar por la prietita. Hay gente que está dispuesta a matar por esta ideología de ciencia, por esta filosofía de educación, por esta ideología de sociedad. Hay gente que lo hace. Entonces cada uno hace lo que mejor le parece y eso solamente tiene un fin. ¿Cuál es el fin? De hacer cada uno lo que bien le parece. Tenemos un ejemplo en la Biblia, porque ya sabes que la Biblia tiene respuestas. Y entonces, ¿cuál es el fin de hacer cada quien lo que bien le parece? El último fin o el fin último es destrucción o muerte. Jueces capítulo 21, versículo 15, nos habla acerca de eso. Es el último versículo de Jueces. Jueces capítulo 21, versículo 15. Perdón, 21-25, perdón. En estos días, dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y que si tú ves y te metes a la historia del pueblo de Israel en el periodo de los jueces, durante 400 años, el pueblo de Israel era destruido por sus enemigos. Venían los filisteos y les echaban bronca. Venían los amorreos y les echaban bronca. Venían los jebuseos y les echaban bronca. Y los destruían y estaban clamando los israelitas a Dios. Y entonces mandaba un juez, mandaba a Sansón, mandaba a Gedeón y todos los demás. Y entonces Dios ayudaba a su pueblo y Dios les ayudaba a que vencieran a sus enemigos. Y entonces aquí hay algo muy importante. Dice Jueces 21-25, no había rey en Israel. Ahora la pregunta es, ¿realmente no había rey en Israel? Tú tienes la respuesta. ¿Realmente no había rey en Israel? Sí había rey en Israel. El rey era Dios. Sin embargo, toda esta bola de gente no quería hacer las cosas como Dios quería que las hicieran. Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y entonces el fin de todos ellos era destrucción y destrucción y destrucción. Un círculo vicioso que no terminaba. El día de hoy en nuestra sociedad, cada quien quiere creer como mejor le quiere parecer. ¿A dónde crees que nos va a llevar eso? ¿A Disneylandia? No nos va a llevar allá. Nos va a llevar a la destrucción. Y vas a ver lo que va a pasar en algún tiempo. Espero que Dios nos ayude y nos dé fuerza para salir adelante. Pero todo esto es parte de la misma situación. Cada quien hace lo que bien le parece, confiando en sus fuerzas, confiando en su propia sabiduría, confiando en su propia lógica. Pero fíjate bien, 400 años antes, Josué 1, versículo 7. 400 años antes, fíjate lo que Dios les dijo. 400 años antes. O alrededor de 400 años antes. Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso se lo dijo a Josué. Sí, es que nada más se lo dijo a Josué, no se lo dijo a todo el pueblo. Claro que se lo dijo también a todo el pueblo. O sea, Dios estaba a través de la vida de Josué, estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel hizo caso a las instrucciones de Dios bajo el mandato de Josué, conquistaron la tierra prometida, conquistaron Canaán. Dios les dio la tierra. Josué repartió la tierra a todo el pueblo de Israel, tribu por tribu, echando suertes a todos y cada uno de ellos. Dios les dio lo prometido. Y entonces Josué dice al final del libro, dice, Dios no ha faltado a ninguna de sus promesas, todas y cada una de ellas las ha cumplido cabalmente. 400 años después, el pueblo hizo lo que bien le parecía. Dijo, yo no tengo rey. Apartó conscientemente a Dios de su vida y dijo, no tengo rey, no quiero ese rey, no me conviene ese rey, yo mejor voy a decidir en mi vida. Y entonces decidieron idolatrar su propia ideología de vida, su propia religiosidad, su propia falsedad en la vida. Decidieron idolatrarlo y eso solamente les llevaba a la destrucción una y otra vez.
Fíjate qué fue lo que pasó con Sansón. Uno de los jueces más famosos. Sansón fue un juez que fue necio y fue altanero, fue orgulloso y no quiso atender la instrucción de Dios, aunque era nazareo. ¿Y cómo terminó Sansón? Ustedes recuerdan, Sansón terminó aplastado junto con sus enemigos, ciego y siendo hazmerreír de sus enemigos, atado a una piedra de molino, como si fuera un burro. Así terminó Sansón. Y entonces, cuando hacemos lo que bien nos parece, solamente el término es destrucción. Versículo 2 de Deuteronomio, capítulo 3. Dice, y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo que habitaba en Hesbón. Pues ahí tienes a Og viniendo así con todos sus caballos, Og grandotote, y entonces viene con todo ese ejército, y entonces el pueblo de Israel, no lo dice aquí, pero intuimos algo. Señor, ¿qué hacemos? Viene el pueblo, viene Og y con todo su pueblo, y nosotros ni le hicimos nada. O sea, ni siquiera los volteamos a ver. O sea, pasamos por la tierra de Sehón, vienen en contra de nosotros. Y dice, y Dios les dijo, o sea, Dios contestó. Para que Dios contestara, primero alguien tuvo que haber preguntado. Y entonces Dios contesta, no tengas temor de él. Lo he entregado en tus manos. Entonces la apariencia gigantesca y todo el ejército de Og dice, no deben desalentarte. Ya pertenece a una raza condenada. Og ya pertenecía a una raza que iba a morir. Og ya estaba muerto. O sea, ellos lo podían ver corriendo así, Imagínate, Og corriendo, un gigante en contra de ti, diciendo, y entonces, ¿no? Algo pues, muy impresionante, ¿no? Yo me imagino. Y entonces todo el mariachi que le acompañaba, viniendo a destruir a los israelitas. Yo creo que les dio mucho miedo. Y entonces dijo, no tengas temor. Ellos ya están muertos. Ya están condenados, o sea, el brazo de Dios ya está sobre ellos. El juicio de Dios está sobre su vida. Están muertos, no tengas miedo de ellos. Y entonces, imagínate, ¿cómo creer esto? Og y su reino no estaban dentro de Canaán. ¿Recuerdas? Estaban fuera de Canaán, del río para acá. No estaban dentro de Canaán, sino fuera. Ahora, pregunta, ¿por qué estaban siendo ya condenados? ¿Por qué? ¿Por qué estaban siendo condenados? Ellos estaban de este lado del Jordán, no estaban de aquel lado. ¿Por qué estaban siendo condenados? Bueno, hay una respuesta, y la respuesta es una respuesta bíblica generalizada, y es el engreimiento, o sea, ser engreído, la soberbia y la necedad. Eso es la respuesta de por qué estaban siendo condenados. No estaban siendo condenados solamente porque eran amorreos, o porque estaba grandote, estaba feo. No estaban siendo condenados por esto. O tal vez no estaban siendo condenados porque iban a atacar al pueblo de Israel. Piénsalo por un momento. Estaban siendo condenados por engreimiento, soberbia y necedad. Porque estos son los ingredientes de la condenación y del juicio. ¿Recuerdas a Caín? ¿Por qué Dios lo condenó? Por soberbia. ¿Recuerdas a Luzbel, a Lucifer? ¿Por qué Dios lo arrojó del cielo? Por soberbia. ¿Recuerdas a Esaú? ¿Por qué perdió su primogenitura? Por soberbia. ¿Recuerdas a Judas? ¿Por qué se ahorcó? ¿Por qué a lo mejor no fue perdonado? Tal vez por soberbia. Y a final de los tiempos, en el libro de Apocalipsis, uno de los versículos más tristes de toda la historia, dice que muchos, viendo aún todas las señales y la gran tribulación que va a acontecer, aún muchos de ellos ni siquiera quisieron arrepentirse, y salió de sus bocas decir, no nos inclinaremos a Dios y seguiremos adorando a los demonios. Eso es lo que está en el corazón del ser humano. Eso es lo que algún día va a aflorar, va así como una palomita, va a surgir en el corazón de mucha gente, porque su necedad está allí, la perversidad de nuestro corazón está allí. Entonces, fíjate bien, me voy a adelantar poquito en el libro de Josué, y vemos a una mujer llamada ramera. ¿Te acuerdas de esa mujer? ¿Y cómo es que esa mujer, siendo ajena al pueblo de Israel, esa mujer estuvo o está en la genealogía de Jesús? ¿Por qué?
Porque Dios tiene misericordia de todo aquel que se quiera acercar a Él. Y Dios tenía un plan para esta mujer, una mujer ramera. O sea, ramera es una palabra bonita para decir prostituta. Era una prostituta que está en la genealogía del Salvador, el Rey del universo. ¿Por qué? Porque ella no fue engreída, porque ella no tuvo soberbia, porque ella dijo, tenemos miedo de tu Dios y yo quiero obedecer a tu Dios. ¿Me puedes llevar contigo? ¿Te acuerdas de Ruth? Una mujer que no era del pueblo de Israel y le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios. Ella no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, excepto su suegra. Y entonces le dijo, bueno, yo voy a decidir ya no estar en mi soberbia, en estar en mi idolatría, y voy a ir a buscar a tu Dios. Y entonces ella también, una ajena al pueblo de Israel, está en la genealogía del Salvador, de Jesucristo. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué es lo que habla este pasaje de Santiago acerca de humillación del ser humano delante de Dios? Oh, no tenía eso. Los amorreos no tenían eso. Seón no tenía eso. El Salmo 51, 17 dice, el Señor no desprecia a un corazón contrito y humillado. Cuando vemos esta verdad bíblica de la soberbia, pero también de humillarme, humildad delante de Dios, vemos cómo Dios trabaja con el humilde y cómo Dios desprecia al soberbio. Ahora, qué triste, imagínate, viene el rey Og con todo su ejército y viene a despelucar al pueblo de Israel, y entonces Dios les contesta, ¿no? Ellos diciendo, Señor, ayúdanos, viene Og y está bien grandote, Señor, está bien, es un gigante, Señor, por favor, ayúdanos. Y Dios dice, no tengas miedo, ellos ya están muertos, son una raza condenada. Qué triste es ser parte de un pueblo que ya ha sido condenado, ¿no? Imagínate, ya están condenados, o sea, ya no tienen ninguna esperanza. Qué triste es estar allí. Y aún más, ser condenado por sí mismos. Qué triste es ser eso. ¿Y cómo es que alguien, algún pueblo, alguna persona, hombre o mujer, pudiera inclusive condenarse a sí mismos? Bueno, busquemos Jeremías. Jeremías capítulo 13, versículo 11. Jeremías 13, 11. Jeremías 13, 11. ¿Lo tienes? Jeremías 13, 11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, y todos obedecieron. ¿Qué dice ahí? Y no escucharon. Dice Dios, yo los escogí a todos ustedes para que ustedes sean el reflejo de mi rostro. Números capítulo 6, cuando habla acerca de la bendición sacerdotal, dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y entonces el pueblo de Israel era el reflejo del rostro de Dios en medio de toda la raza humana. Y entonces el pueblo de Israel dice, yo no te voy a escuchar. Ustedes, pueblo de Israel, han sido llamados para alabanza, honra y fama, pero no quisieron escuchar. Ahí mismo Jeremías capítulo 25, versículo 4, 25, 4. Y dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal.
pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Fíjate bien lo que dice aquí. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. En otras palabras, ¿quién se buscó su propio mal? ¿Ellos o Dios? Ellos mismos se buscaron su propio mal. Imagínate ser un pueblo condenado, ser un pueblo que ya está muerto. O sea, ¿qué hace un muerto? Con todo respeto, ¿qué hace un muerto? Nada. Aparte de nada, apesta. ¿O no? Con todo respeto lo digo. Perdón, con todo respeto lo digo. Algún día yo voy a estar allí también. Y voy a estar apestando también. Y van a tener que enterrar porque voy a estar apestando. No pueden tener ahí para siempre. Entonces, ¿qué hace un muerto ahí? Estorba y apesta. Y empieza a podrirse y empieza a traer muerte también. Ahora, qué triste es ser parte de un pueblo que decide estar allí. Qué triste es ser parte de un pueblo que no quiere salir de esa situación. Qué triste es ser un hombre o una mujer que dice, no quiero, ya no puedo, no quiero a Dios en mi vida. No quiero hacerle caso, Dios no tiene nada que ver conmigo. ¿Cuál es el resultado de esto? Versículo 3 al 10 de Deuteronomio dice: y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban de este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y a los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Todas las ciudades del reino de Og fueron entregadas en sus manos. ¿Cuántas ciudades? 60 ciudades. Ciudades, dice la palabra, fortificadas. Las casas, fíjate bien, algo pasó con esto. Las casas y las ciudades fueron arrasadas y destruidas hasta quedar al nivel de la tierra. O sea, todo fue destruido. No quedó piedra sobre piedra. Todo fue a nivel de tierra. Nadie se salvó. Hombres, mujeres y niños, nadie se salvó. La decisión del rey, igual que Sehón, la decisión del rey condenó al pueblo una vez más. ¿Hasta cuándo seguiremos viendo ejemplos de destrucción por causa de la necedad del ser humano? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo esos ejemplos en nuestra vida y en la Biblia? ¿Cuántos más ejemplos necesitamos para darnos cuenta de que la estamos regando? ¿Cuántos más ejemplos que necesitamos experimentar para que podamos entender que Dios nos está llamando? Que Dios nos está hablando de una manera tan clara en nuestras vidas y está diciendo, no puedes vivir bajo tu propia ideología de vida. Yo quiero que tú vivas lo que yo quiero que tú vivas para ti mismo, en mi camino, dice Dios. No haciendo tu voluntad, sino la mía, dice Dios. ¿En qué pudo haber confiado Og? Ciudades fortificadas, ciudades amuralladas, altas, dice la palabra. Dice allí el versículo 4, ciudades grandes. Versículo 5, amuralladas, altas. Bueno, si Og era alto, imagínate, pues necesitaba casas altas, ¿no? Y lugares altos. Más o menos aquí son 4 metros. Alrededor de... No, son exactamente 4 metros. Imagínate una persona, un hombre de esa estatura, 4 metros hasta el techo. Imagínate qué grande es una persona así. Ahora, ¿qué casotas necesitaría para entrar, no? Soy el rey, pues necesito una casota, ¿no? Entonces tenían ciudades fortificadas, aparte también para la guerra. Y entonces, ¿en qué pudo haber confiado Og? Este hombre pudo haber confiado en su altura, en su estatura, en su poder.
Y esto tal vez fue un factor importante para sus decisiones. No, yo no voy a inclinarme delante de todos esos chaparrillos israelitas que vienen y derrotaron a los otros amorreos, mis primos. Yo no voy a ir. Y entonces fue un factor importante tal vez. ¿Y quién le haría frente? Si vamos, por ejemplo, con el gigante Goliat, ¿quién le hacía frente de todo el pueblo de Israel? Nadie. Nadie se atrevía a hacerle frente, excepto David, pero esa es otra historia. Y entonces imagínate, viene Og de 4 metros. ¿Quién podía hacerle frente? Pero la condena ya estaba sobre su vida. Daniel capítulo 4, versículo 27. Vamos a buscarlo, por favor. Daniel 4, 27. Daniel 4, 27. Daniel le dice al rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor también era un engreído, era un soberbio, el rey Nabucodonosor era necio, ¿ok? Y entonces Daniel se enfrenta al rey Nabucodonosor con palabra de Dios y dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en boca del rey, cuando vino una voz del cielo que decía: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. El rey Nabucodonosor vio en carne propia, saboreó el juicio de Dios. Nabucodonosor era un engreído a más no poder, y entonces él decía: la gran Babilonia que yo construí, siendo que Dios se lo había permitido. Y entonces Dios dijo: el juicio viene sobre ti. Y tuvo que comer pasto. ¿Alguna vez tú en tu hambre has comido pasto? ¿No? A lo mejor pastura, pero pasto. A lo mejor repollito, lechuguita, o ya sabes, la ensalada que te dijo el doctor para bajar los triglicéridos y el colesterol. Pero pasto no, pasto no. Pero entonces Nabucodonosor estaba haciendo esto porque se atrevió a ser necio delante de Dios. Esa es una parte. Vamos a ver la contraparte. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se humilló a sí mismo. Jesús fue de propia voluntad a hacer la voluntad de Dios. Y entonces dijo: Señor, hágase conmigo lo que tú quieres, no lo que yo busco. Y entonces Dios lo exaltó, a diferencia de Nabucodonosor. Yo no quiero comer pasto. ¿O tú sí? No. Aunque necesite ensalada, no quiero comer pasto. Entonces mejor nos vale hacer la voluntad de Dios y atender a la soberanía de Dios. En Deuteronomio 28:52, búscalo. Deuteronomio 28:52 dice, Deuteronomio 28:52 dice: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Eso es lo que iba a hacer Dios con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también creía en sus propias fuerzas. Y déjame decirte algo, escucha esto. La mayor fortaleza del hombre hoy será para siempre su mayor debilidad y condena ante el trono de Dios. Ok, repito, la mayor fortaleza del hombre será siempre su mayor debilidad y condena ante el trono de Dios. Cuando tú y yo estemos delante de Dios,
Dios te va a preguntar, ¿y qué onda contigo? Y entonces tú vas a decir, no, pues, yo iba todos los días al gimnasio, ¿no? ¿Y qué onda con eso? No, pues, mira, bien jugoso, ¿no? O otro puede decir, no, yo era la más bonita, ¿no? Y entonces, ¿y qué onda con eso? No, pues yo era la más bonita, ¿no? Otro puede decir, no, yo hablaba 5 idiomas. Y entonces dice, ¿y qué con eso? Otro puede decir, ¿qué contigo? No, pues yo, a mí me salía bien la comida, ¿no? ¿Y qué onda con eso? O sea, la mayor fortaleza que el hombre piensa de sí mismo va a ser su mayor debilidad y condena ante el trono de Dios. Porque mucha gente confía en ese tipo de cosas hoy. Confía en su educación, confía en su belleza, confía en su fortaleza física, confía en su intelecto, confía en su idea, en su sociedad, confía en su propia manera de ver las cosas. Y esas son las ciudades amuralladas y los muros altos que Dios va a destruir. Que Dios va a destruir y arrasar por los suelos. Y hasta que tú y yo no estemos con la cabeza en el piso y con la frente en la tierra, es cuando tú y yo veremos al Rey. ¿De qué puedo yo gloriarme? Y entonces esta pregunta, ¿no? ¿De qué puedo yo gloriarme en mi vida? ¿Qué tiene Alejandro que pueda gloriarse en su vida? ¿Qué de bueno puede haber en mí? Y entonces la respuesta es, no tengo nada. No tengo nada. Y entonces cuando tú y yo, si también has decidido esto, Señor, no tengo nada, Dios, la verdad, no soy nadie, Señor, sin ti yo no soy nadie. Y yo he entendido eso. Y no puedo ni siquiera dejar que mis ganas o mi fortaleza o de repente mi carne se pasen de la rayita pensando que son más. No puedo dejarlos, tengo que agarrarlos con una cadena, con una reata y tengo que bajarlos y decir, no te ensoberbezcas. No quiero que brinques la rayita porque tú no eres nadie sin Dios. Y entonces, ¿qué de bueno hay en mí? Nada. Y cuando estés delante de Dios y Dios te diga, ¿qué onda contigo? Y tú le digas, Señor, no tenía nada de bueno. No había nada bueno en mí. Pero lo único que yo tenía es creer en Jesús con todo mi corazón. Y tú prometiste que todo aquel que creyera en tu Hijo sería salvo. Y aquí estoy. No tengo nada en mis manos. Puedes ver la película de mi vida si tú quieres. Y te vas a dar cuenta que es una película de terror. O de risa, no sé de qué será. Pero vas a hacer una película de terror o de drama. Pues somos bien dramáticos. Jesús Alejandrito, ¿no? Ahí está. Y entonces, puedes verla, Señor, y sabes que no tengo nada. No hay nada en mí que pueda agradarte. En 1 Corintios 1, 28 y 29 dice que de lo vil y menospreciado se vale Dios para avergonzar a los soberbios. Cuando tú y yo entendemos esto, entonces tenemos que acercarnos a Dios y a la cruz. Hoy hay un pasaje en el libro de Juan, no alcanzamos a leerlo, pero hay un pasaje en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante, en donde los discípulos están escuchando a Jesús hablar de este tipo de cosas. Y la gente se empieza a salir. Se empieza a salir una y se empieza a salir otra del lugar donde estaban. ¡Pum! Y de repente algunos discípulos que estaban con Cristo, dice la historia, también se empezaron a ir. Y quedan los 12 hasta el frente. Y les dice Jesús a los 12, ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir? Pues órale, mira, muertas puertas que hay allí. ¿Ustedes también se van a ir? Y entonces le contestan, Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y con esos 12 Jesús cambió el mundo. Con gente que entendió que no era nada. Con gente que entendió que lo único y lo más valioso que tiene en la vida y la eternidad es a Jesús. Último versículo de Deuteronomio, el 11, con este acabamos. Dice, porque únicamente rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Un codo, de la palma hasta el codo, mide aproximadamente 50 centímetros. Algunos más que tienen las más, que son unas manotas, pues miden más, ¿verdad? Pero usualmente en promedio son 50 centímetros, 45 por ahí. Entonces échale, son 9 codos de altura, son 4 metros y medio aproximadamente. Entonces medía aproximadamente 4 metros de altura. Ese hombre llamado
Og, el gigante, de los últimos gigantes de esa estirpe, porque vemos más adelante que hay otros gigantes. Cuando el hombre entienda su propia condición y se deje gobernar por Dios, a la manera de Dios, las cosas serán totalmente diferentes. ¿Estamos entendidos en esto? Dios busca un pueblo humillado, mi hermano, dependiente y obediente a Dios. Aún el pueblo de Israel no entraba a Canaán y Dios ya les estaba demostrando que Él estaba con ellos. Habían derrotado a Og, un gigante grandote. Cuando la primera generación, los espías decían, es que allá en esa tierra hay gigantes y nos van a devorar. Y entonces Dios le está diciendo, ¿quieren un gigante? Paz, ahí está ese gigante que ya está muerto. Ve y destrúyelo. Y entonces Dios demostrando, antes de entrar a la tierra prometida, que la promesa estaba con ellos. Yo voy a ir delante de ti. Pero ellos solamente tenían que humillarse, depender y obedecer a Dios. Dios estaba con ellos. Y entonces aquí quiero que pienses esto y te vayas con esto. ¿Cuál es hoy tu condición delante de Dios? Soberbia, humildad. Aún estás en ese punto, en ese nicho de idolatría. A lo mejor ya no con una estatua de yeso, pero también con tu ideología tal vez, o con tu forma de ver las cosas, aunque seas cristiano. Y dejando de lado la gracia, misericordia y a Dios mismo. ¿Cuál es tu condición hoy delante de Dios? Si estás en el camino de Dios, te felicito. Qué bueno, sigue adelante. Vendrán cosas difíciles. Sigue adelante, no desmayes. Todo aquel, dice Juan 12:25, todo aquel que quiera ganar su vida en este mundo, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa mía, la ganará. Y tendrá gran ganancia. Para terminar, Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gran humillación de Cristo, la gran humillación para el Hijo de Dios, y entonces lo hizo por ti y lo hizo por mí, para que hoy pudiéramos tener esperanza. Oramos. Ponte en pie. Señor, tú siempre eres más, Dios, de lo que hemos escuchado, Señor, y aún más, Señor, que los propios enemigos, aún más, Señor, que nuestro propio perverso y duro corazón, Señor, tú eres más que todo eso. Y hoy, Señor, solo queremos decirte, queremos seguir confiando en ti, Dios, seguir creyendo en ti, buscándote a ti. Gracias, Señor. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas
imposible que te pueda describir, pero lo diré así: tú superas todo. Pero lo diré así: tú superas todo. Pero lo diré así: tú superas todo. Gracias, Señor, porque tú superas todo. Todo lo que hay en el mundo, Señor, todo lo que vemos y esperamos. Gracias por estar aquí. Gracias por mis hermanos, Dios. Bendíceles, cuídales, Dios. Llévales con bien a casa, Señor, y que una vez más esta semana estés con ellos, sosteniéndoles, guardándoles y mostrándote a ellos, Dios. Bendice a mis hermanos. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te sustente y te proteja. Gracias por venir hasta acá. Un abrazo para todos. Gracias.